Buenas tardes, buenas noches ya, compañeros de CLEIS, buenas noches a la respetada audiencia, pacientes, amigos, seguidores y demás personas que se conectan a esta hora para esta presentación. Víctor, ¿me escuchan bien? Sí, Pablo, perfecto, adelante. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos con la ponencia. El día de hoy vamos a hablar de la prescripción del cannabis medicinal en la práctica clínica. Agradecer pues a la corporación CLEIS por la invitación, cuarto año consecutivo que estamos compartiendo con ustedes en este seminario que ya hace parte de la cultura del cannabis medicinal en el eje cafetero y en Colombia y por supuesto en el mundo. También pues agradecimientos a Grow Pharmacy, la primera farmacia especializada en cannabis medicinal de Colombia y del eje cafetero, que es todo un equipo de trabajo con el que venimos laborando hace un par de años y el cual nos permite llevar a cabo esta labor tan bonita con el cannabis medicinal y con nuestros pacientes, el seguimiento de los mismos y pues el aporte que ellos nos hacen a nosotros desde esa experiencia tan bonita que ha sido el tratamiento con ellos con el cannabis medicinal. De los problemas de salud de estos pacientes es que vemos pues nuestro mayor beneficio en la tranquilidad de saber que estamos haciendo algo basados en la evidencia científica y compartiendo con los pacientes un poco de lo que sabemos. El día de hoy vamos a hablar de la prescripción del cannabis medicinal, empezando por hablar un poco de la evidencia científica en sus niveles, de la clasificación que el cannabis medicinal tiene para usos médicos, sobre la posibilidad de formular cannabis medicinal en Colombia, las limitaciones que esto tiene, la dosificación de los cannabinoides, la experiencia clínica preliminar que hemos tenido alrededor de la calidad de vida de los pacientes. Hablaremos un poco de las interacciones del cannabis medicinal con otros medicamentos. Hablaremos de los efectos adversos que pueda tener los diferentes cannabinoides y las interacciones con otros tratamientos que se vienen en el futuro del cannabis medicinal. Y por último, hablaremos un poco de casos clínicos y su abordaje. Y ahí daremos paso pues a la fase de preguntas y de discusión con el público. Sobre los niveles de evidencia científica, para esto se tiene esta pirámide en la cual desde la parte más baja, que es la evidencia de menor calidad, por así decirlo, hasta la parte más alta de la pirámide, que es la evidencia de mejor calidad, pues el cannabis medicinal ha tenido un camino tortuoso, digamos, en esta pirámide de la evidencia científica. En los años antes de la prohibición, la evidencia científica alcanzó a llegar hasta los estudios de casos y controles. Posteriormente viene la prohibición del cannabis en todas sus formas. Ya otros compañeros en otras ponencias les habrán hablado un poco de la historia del cannabis medicinal y del tema legal, pero sabrán pues que después de que se prohíbe el mismo y se incluye en la clasificación de la FDA como un medicamento sin ninguna utilidad médica o como una sustancia, perdón, sin ninguna utilidad médica y peligrosa incluso para la salud según esa clasificación, pues la investigación paró y en ese momento no se pudo llegar al punto de llegar a revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos, a la mejor calidad de evidencia disponible. Después de que el cannabis hace unos años, digamos una década como mucho, empieza nuevamente su apogeo y empieza en el mundo a darse la discusión nuevamente de la utilidad del cannabis como medicina, se inicia otra vez con una serie de estudios y empiezan a aparecer revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero estos se hicieron recogiendo las revisiones sistemáticas, lo que hacen es recoger investigaciones y sumarlas en unos artículos en los que se consolida toda esa información. Lo que se recogió fueron artículos de los últimos años que no habían estudiado una sustancia uniforme. Se habían estudiado algunos medicamentos aislados de cannabis, otros habían estudiado el efecto de la flor sin saber exactamente qué cannabinoides o qué sustancias contenía la misma. Y finalmente esto se condensó en esas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que muchos de ellos de los últimos 10 años pues nos dicen que son inconcluyentes para el dolor, para otro tipo de enfermedades, debido a la falta de homogeneidad de esos estudios. Todo esto se los cuento ¿por qué? Porque soy un firme convencido de que la historia del cannabis medicinal está por escribirse. Lo que hay de aquí hacia atrás es
evidencia científica que tiene una validez muy dudosa por la forma en cómo fue escrita, porque el cannabis es una planta que tiene muchas sustancias diferentes y que para hacer precisión desde el punto de vista científico en los estudios hace falta que sepamos qué es lo que le estamos administrando al paciente. En ese orden de ideas vamos a hablar en las demás diapositivas, porque nuestro enfoque va encaminado a exigir que el cannabis medicinal que se le otorgue al paciente o los derivados de cannabis que se le otorguen al paciente o que se le formulen, sepamos con detalle qué es lo que le estamos dando, qué cantidad de cada una de esas sustancias del cannabis tiene esa preparación que se le está entregando al paciente, para finalmente poder construir bases de datos robustas, homogéneas, que permitan llegar a conclusiones científicas válidas y que no caigamos en el mismo error de los últimos años que les venía comentando, de hacer estudios recogiendo la información, pero que esa información no sea comparable una con otra y finalmente sean no concluyentes. Esta diapositiva se las presento con el fin de que nos demos cuenta, pues, que aparte de toda esta historia que se está escribiendo ahorita con el cannabis medicinal, antes de la prohibición habían un montón de productos derivados de la planta de cannabis, muchos de ellos incluidos en lo que se conocía como la farmacopea, un libro grande de origen estadounidense en el cual se incluyen para esas épocas todas las sustancias que eran posibles tratamientos para las diferentes enfermedades, y el cannabis estaba incluido en estas farmacopeas para el tratamiento del dolor, para el tratamiento de las náuseas, del vómito, de los dolores menstruales y otra cantidad de enfermedades. O sea que esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es la nueva legalidad, la nueva forma de abordar el cannabis y bueno, lo que estamos viviendo como historia ahora. Si bien yo no soy abogado y de esto ya les debe haber hablado mi compañero Juan José Moreno, miembro también de Grow Pharmacy, que compartió con ustedes en los días pasados, pues sí quiero como hacer un repaso de la realidad legal del cannabis con fines medicinales. Prohibido inicialmente y con clasificación 1 de la FDA, como ya les había contado, y determinado en la Ley 30 de 1986 como una sustancia prohibida, un estupefaciente, como lo menciona la ley, y por ende perseguida todo su uso, su comercialización, etcétera, ley que sigue rigiendo hasta ahora y por la cual muchas personas, unas por narcotráfico y por usos indebidos, pero unas tantas importantes también por usos relacionados al uso medicinal, están en las cárceles de Colombia y del mundo. Esta ley 30 de 1986 sigue rigiendo y solo algunas normas han ido modificando la forma en que se penaliza el uso del cannabis, pero llegamos en algún momento en Colombia a los extremos de a un joven que le cogieran una poca cantidad que era para su propio uso, meterlo en la cárcel. Finalmente, pues esto ha ido modificándose con algunas sentencias de la Corte, pero todavía es prohibido el porte, etcétera, de la sustancia que vende el mercado negro, que difiere del cannabis medicinal o el que utilizamos para nuestros pacientes en muchos aspectos, pero que proviene de la misma planta y que finalmente, ante la gran evidencia que hay de que el cannabis no es letal, no es tóxico, y que finalmente lo que es tóxico y letal en el cannabis del mercado negro son las sustancias, la forma de tratar la planta y el producto final que el mercado negro le vende a los usuarios, y le vende también a algunos pacientes que no encontrando en dónde comprar el cannabis medicinal para su enfermedad lo buscan en el mercado negro, pues la prohibición no ha sido un buen ejemplo para los pacientes. Sin embargo, y después del 2016 con la ley 1787 empieza el proceso de legalización de la planta, el decreto 613 del 2017 nos abre las puertas para la formulación del cannabis como un medicamento. Y empieza pues a raíz de este decreto todo este proceso que hemos venido viendo en Colombia desde el año 2017, ya a fecha de hoy 4 años de la salida de este decreto que nos permitió a los médicos, a los que nos hemos querido aventurar en este mundo, empezar a valorar a nuestros pacientes y buscar la manera de ayudarles para encontrar en el cannabis una alternativa a sus dolencias y a sus enfermedades. La ley colombiana clasifica el cannabis como psicoactivo, aquel que tiene más de 1% de THC, y no psicoactivo, aquel que tiene menos de 1% de THC. THC o tetrahidrocannabinol, la sustancia principal de las variedades psicoactivas o las que usa el mercado negro, que es la responsable además de los efectos a nivel del sistema nervioso que son buscados con fines recreativos, lo cual no demerita esta sustancia, puesto que también tiene unos efectos como medicamentos muy importantes
que deben ser discutidos, pero finalmente como es la sustancia que se usa con fines recreativos, es la más satanizada de la planta y por eso la ley es más severa con el THC que con las otras sustancias del cannabis, lo cual ha llevado a que aún hoy en día con la legalización se dificulte el acceso al THC para los pacientes y en este momento solamente una de las empresas que tiene licencia en Colombia está produciendo medicamentos, fórmulas magistrales con THC, lo cual todavía limita pues mucho el acceso a nuestros pacientes. Además, esta clasificación en psicoactivo y no psicoactivo es arbitraria, porque varían los países, varía de un país a otro según su legislación la cantidad de THC que puede tener un componente. Y es muy importante que la audiencia sepa que lograr medicamentos con menos de 1% de THC, si son de flor completa, si son extraídos directamente de la flor de la planta y no pasados por un proceso de aislamiento o de síntesis, es difícil lograr un preparado con menos de 1% de THC, lo cual hace nuevamente más difícil para los pacientes el acceso. Las condiciones de formulación en este momento es que no existen productos terminados como lo son el ibuprofeno, el acetaminofén, el diclofenaco o cualquier otro analgésico, por ponerles ejemplos de algún medicamento, sino que existe la posibilidad de formular a nuestros pacientes con fórmulas magistrales. ¿Qué quiere decir una fórmula magistral? Ya lo vamos a revisar más adelante, pero es importante saber que una de las condiciones que tenemos para formular cannabis medicinal en este momento en nuestros pacientes es la necesidad insatisfecha de la gente en materia de dolor, en materia de calidad de vida, en materia de manejo de síntomas y de diversas enfermedades que no responden adecuadamente al tratamiento tradicional o a los tratamientos que la medicina tiene para ofrecerles y que pueden ver en el cannabis medicinal una buena alternativa a su manejo. La clasificación del cannabis medicinal para los tratamientos médicos es importante en el sentido que les decía previamente de que debemos saber qué le estamos dando al paciente. De forma tradicional se ha clasificado el cannabis según las características de la planta en índica o sativa y se ha hablado de que la índica tiene las hojas de determinada manera, la sativa de otra manera, pero esto está progresivamente en desuso porque se ha demostrado que una planta que se clasifique como índica puede tener los mismos cannabinoides que una planta que se clasifique como sativa, o sea, las mismas sustancias, y que esa variación es más debida al clima, a la localización del crecimiento de la planta, a las condiciones ambientales, y no necesariamente nos habla de los componentes que tenga. Se ha encontrado que varían únicamente en algunos cannabinoides como el CBC y el CBG, pero esto no nos sirve a efectos prácticos desde el punto de vista medicinal para formular a nuestros pacientes. También hay una clasificación informal, que es la clasificación por variedades, que en esto han tenido un papel muy importante los bancos de semillas, que para fines comerciales han dicho es que esta es Kush, esta es Hazy, esta es Punto Rojo, según los orígenes de la planta también, muy similar a lo que pasa con la clasificación índica y sativa. Esos nombres no nos hablan sobre los componentes que tiene la planta y la cantidad o proporciones de los mismos. Por ende, para fines medicinales tampoco es muy útil que digamos. También está la clasificación en quimiotipos y otras clasificaciones que ya les voy a hablar enseguida, y en estas clasificaciones es donde está verdaderamente la posibilidad de saber qué componentes tiene lo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Ya lo hablaba el doctor Arno Heemskamp en este artículo, que es muy valioso para empezar a entender esa necesidad de clasificar el cannabis no por variedades o cultivares, sino por quimiotipos o chemobares, que es la forma en la que sabemos que una variedad o una flor de cannabis tiene tales sustancias y otra tiene unas sustancias diferentes. Así pues, desde más o menos el año 2003 a 2006 se empezó a hablar de esto y todavía sigue vigente, aunque pensamos como médicos que existe la necesidad de incluir en estas clasificaciones otros detalles. Esta clasificación es la que preferimos por el momento para efectos de formulación y es la clasificación en quimiotipos, estando el quimiotipo 1 como aquel que tiene un alto contenido de THC, tetrahidrocannabinol, y un bajo contenido de CBD o cannabidiol. El quimiotipo 2, que tiene un contenido intermedio entre CBD y THC, puede ser un poco más prevalente el CBD, pero en general se considera quimiotipo 2 aquel que tiene una relación de los dos cannabinoides principales más o menos parecida, y el quimiotipo 3, que es aquel que tiene un alto contenido de CBD y un bajo contenido de THC. Como podemos ver en esta clasificación, solo estamos hablando de esos dos cannabinoides que son los principales de la planta, el THC, responsable de la psicoactividad, y el CBD, que se ha dicho que es el medicinal, pero en realidad ambos tienen efectos médicos importantes para nuestros pacientes, pero acá nos incluyen otros cannabinoides como el cannabigerol, el cannabicromeno, el cannabinol,
y otro montón de sustancias que la planta puede tener, además de los conocidos terpenos, que son las sustancias responsables del olor y del sabor característico de algunas variedades, pero que también influyen en el efecto médico de esas flores que contengan esos terpenos. Entonces es importante ir avanzando en ciencia en este tema. Esto lo irá mejorando el paso de los años y sobre todo la apertura al público de productos en los que podamos saber qué cannabinoide tiene, qué terpeno tiene y en qué proporción. Sin embargo, y como les cuento, seguimos trabajando con esta clasificación y debido a las limitaciones para el acceso al THC que hay en este momento en nuestro país, a efectos de nuestro trabajo como grupo y como farmacia y como grupo clínico, estamos trabajando con quimiotipo 3, aquel que tiene un alto contenido de CBD y un bajo contenido de THC, que para la ley colombiana es aquel que tiene menos de 1% de THC, tratando de estar dentro de lo que la ley nos exige, porque ahora es difícil hacer fórmulas magistrales que contengan THC, no tenemos proveedores adecuados o suficientes, eso va a ir mejorando, esperamos que este sea el año decisivo para que eso empiece a cambiar, pero por lo pronto a la mayoría de nuestros pacientes le formulamos quimiotipo 3, que es a lo que tenemos acceso con nuestros laboratorios aliados. Ya el doctor Ethan Russo, un científico muy conocido, controversial por demás, pero padre para nosotros en muchos de los asuntos que tienen que ver con el cannabis medicinal y sobre todo en esta postura que tenemos nosotros o la escuela que nosotros defendemos, que es aquella que piensa que los derivados de planta completa, o sea, las sustancias extraídas directamente de la flor sin aislar sus componentes, son los que mejor actúan en nuestros pacientes y esto se conoce como efecto entourage o efecto séquito. Este efecto ha sido demostrado teóricamente y es lo que observamos en nosotros en la práctica clínica. A nosotros ya nos ha tocado valorar pacientes que vienen tratados, por ejemplo, con Sativex, que es un extracto de los dos cannabinoides sin otras sustancias, y cuando comparamos el efecto por ejemplo, en el dolor de un paciente que tomaba Sativex versus el efecto de un extracto de la planta completa que tiene CBD, THC y otros cannabinoides y sustancias terpenos que le dan olor y sabor, este paciente que tiene extracto de planta completa le va mucho mejor que este paciente que tiene un aislado, comercial. Ese efecto es explicado por estos trabajos del doctor Ethan Russo, en los que él postula que cuando están todas las sustancias de la planta en sinergia o entourage, ellos actúan como una orquesta, que finalmente es la responsable esa orquesta del efecto y no los cannabinoides uno por uno. Entonces no es el THC, sino la orquesta completa de sustancias de esta variedad la que hace que el paciente mejore el dolor, no es el CBD, sino la orquesta completa de esta variedad que tiene todas esas sustancias la que hace que el paciente mejore de las convulsiones, por poner un ejemplo, y eso es lo que llamamos entonces efecto entourage. ¿Se puede formular cannabis medicinal en Colombia? Es la gran pregunta que venimos demostrando desde hace un par de años con nuestro trabajo que es posible. La ley ya lo permitía desde el decreto 613 del 2017, hablaba de unas disposiciones provisionales para la formulación en el entendido de que no hay productos terminados, entonces decía que era posible ante la necesidad insatisfecha de los pacientes que se quedan sin opciones en su tratamiento, en el tratamiento de sus enfermedades y de la ausencia de productos terminados, la posibilidad de hacer fórmulas magistrales. Una fórmula magistral es aquella en la que yo como médico escribo qué sustancias deseo que el paciente utilice para el tratamiento de su enfermedad derivadas del cannabis, qué cantidad de esa sustancia en la solución quiero que haya y qué dosis va a utilizar el paciente de esa sustancia, permitiendo así que el laboratorio le elabore un producto única y exclusivamente a ese paciente. Los laboratorios que elaboran fórmulas magistrales tienen que ser laboratorios con buenas prácticas de elaboración y se requiere la fórmula médica única y exclusivamente de ese paciente para un mes, según lo dispone la ley colombiana, que ya previamente estaba normado el tema de las fórmulas magistrales por la ley 1737 y que ahorita la resolución 315 del 2020 especificó o ahondó más en la materia, dando un paso que puede ser controversial y es ese paso de volver el THC un medicamento o una sustancia de control especial. ¿Qué significa esto? Que CBD podemos seguir formulando una fórmula magistral sencilla, pero que si le vamos a formular THC al paciente, tenemos que tener un formulario de control especial, que es un formulario que entregan las secretarías departamentales de salud, en las que el médico debe registrar, mandar una copia a la secretaría, una copia para el paciente y una copia para la farmacia, permitiendo así una trazabilidad del THC desde el productor que planta la flor, el laboratorio que extrae la sustancia, el
médico que la formula, el paciente, creo que es el que se lucra hoy en día del THC. Paso necesario, consideramos nosotros, en el sentido de tener control sobre un mercado negro que hay alrededor de todo esto, pero un paso que también dificulta el acceso de los pacientes al THC. Este camino pues no ha sido fácil, pero es el camino que tenemos que trasegar tanto pacientes como médicos. Cuando vamos a formular cannabinoides, los médicos partimos de los principios bioéticos que principalmente regulan todo nuestro actuar como médicos, más allá de las guías, más allá de no maleficencia. Yo no tengo la intención de hacerle daño al paciente, quiero que esté bien y no tengo ninguna intención de dañarlo. Y justicia, el acceso seguro, informado, generalizado a un tratamiento, no solo hace pacientes, sino a la población y a la sociedad. Así pues, nos sentimos nosotros tranquilos, plenos y completos de aceite de oliva, pero en este momento digamos, por la solubilidad, por las características de no tener sabor, de no tener color y de la forma que interactúan los cannabinoides con el vehículo, estamos prefiriendo el aceite de coco, que es transparente, sin sabor y viene de grado farmacéutico. O sea, sabemos que es libre de bacterias, libre de virus, libre de contaminantes en este vehículo. Entonces nosotros colocamos en nuestra fórmula magistral, por poner un ejemplo, CBD al 5% en aceite de coco. Esta fórmula la toma el laboratorio y finalmente fabrica para el paciente un producto que debe llevar fecha de preparación y vencimiento, datos del paciente y de la farmacia que lo elabora, que debe especificar las condiciones de almacenamiento de esa fórmula magistral o de ese preparado, y debe tener rotulado las siguientes frases: manténgase fuera del alcance de los niños en general, y desechar si observa cambios en apariencia, sabor o olor del producto. También en la fórmula magistral nosotros registramos la vía de administración y la cantidad de medicamento por envase que debe haber. Todo esto con el fin de tener una trazabilidad y un seguimiento en los pacientes. Ya en nuestro trabajo como clínica y como farmacia, pues siendo realistas con este tema del cannabis medicinal, de que no todos los pacientes van a ser usuarios de cannabis medicinal. Nuestro interés no es que todo el mundo consuma cannabis medicinal para todas las enfermedades, sino que hay unas en particular para nuestros pacientes con los cuales definimos si puede o no utilizar cannabis. Y el primero de ellos, para nosotros sumamente importante, es que el paciente ya venga en un tratamiento social y diagnóstico por un especialista tratante. Poner un ejemplo: una paciente con fibromialgia, si sabe que tiene fibromialgia es porque ya la vio un internista o un reumatólogo, le hizo estudios para determinar que la paciente tiene fibromialgia. Nosotros evitamos tratar pacientes que llegan y me digan: es que tengo un dolor y no sé qué es, deme cannabis, porque detrás de un dolor se puede esconder físico, pero también puede esconder síntomas y hacer que el paciente crea que ya está bien, y detrás de eso puede haber, por ejemplo, un cáncer que no se estudie y finalmente progrese y determine una complicación en el paciente. Entonces buscamos que el paciente siempre esté bajo tratamiento especializado y que estén agotadas las líneas de tratamiento usuales para la enfermedad, o sea, que ya lo estén tratando como la enfermedad se debe tratar normalmente y que no esté mejorando, que no haya logrado la mejoría adecuada, en cuyo caso valoramos la posibilidad de darle cannabinoides y de ser susceptible al tratamiento con los mismos, que no todas las enfermedades se pueden tratar con cannabinoides. Finalmente, pues nuestro último paso en la elegibilidad es el criterio del médico que decide hacer el tratamiento y la formulación. Muchas limitantes, como ya les había contado previamente: el sistema de cupos que nos regula la cantidad de THC que podemos usar, la limitación de los laboratorios para las preparaciones, sobre todo con THC. Entonces tenemos la posibilidad actual de CBD, de fórmulas magistrales con predominio de CBD, o de formulaciones con predominio de THC, pero con fórmula de control especial. Esto pues irá mejorando con el paso de los meses.
En cuanto a las vías de administración del cannabis medicinal, este es un tema muy controversial. No hay estudios que demuestren que una vía es mejor que la otra con certeza. Mucho se ha dicho, algunos propenden por la vaporización, otros por el consumo oral, otros por aplicarlo en la piel. Nosotros consideramos que no hay una vía mejor que la otra, pero que finalmente por trazabilidad, por seguimiento en el tiempo de la dosis que el paciente está utilizando, de la cantidad de cannabinoides que está requiriendo, es mejor la vía oral. Sin embargo, la vía oral tiene sus contras. Entonces, como PROS tiene esto de la trazabilidad y que sabemos exactamente qué dosis y con qué frecuencia de tiempo se la vamos a mandar al paciente, y de que sabemos que la duración del efecto cuando es vía oral es de más o menos 6 a 8 horas, lo cual nos permite espaciar las dosis como un medicamento usual, generalmente con los alimentos, pero tiene la dificultad de que la gran mayoría del medicamento que el paciente ingiere por su boca y traga al sistema digestivo no es biodisponible, o sea, de 100 miligramos que el paciente se está tomando de cannabinoides, solamente 10 miligramos, por poner un ejemplo, están haciendo efecto en su cuerpo, entonces se pierde mucho de la sustancia. Con la vía inhalada o vaporizada, la gran mayoría de lo que está inhalando el paciente va al organismo, es muy biodisponible, pero al paciente le toca estar usándola muy frecuentemente. La ley colombiana en este momento no considera específicamente la vía inhalada, sin embargo hay algunos que la siguen defendiendo. Nosotros, por las condiciones de formulación que están escritas en la ley, pues lo hacemos vía oral y nos ayudamos en el tratamiento, sobre todo cuando hablamos de dolor, de la vía tópica. Generalmente cuando estamos hablando de un paciente con dolor, pues regulamos el tratamiento mandándole vía oral y vía tópica. Y vía tópica no hay limitaciones de cannabinoides porque el paciente no los está ingiriendo, entonces podemos usar planta completa con todas las sustancias aplicada en las áreas de dolor, más un compuesto vía oral, sea CBD o THC, según lo que determinemos con el seguimiento del paciente. La fórmula magistral propendemos porque tenga entonces todas esas cosas que les dije previamente, saber qué cantidad, qué sustancia, qué proporción, para que finalmente nos permita decir en la fórmula qué concentración de medicamento hay, expresada en peso, volumen o en miligramos por mililitro. O sea, saber si es CBD al 5%, por poner un ejemplo, o si hay 500 miligramos en 10 mililitros, por poner un ejemplo. Con eso nos va a permitir saber finalmente cuánto hay en cada gota y así sabemos cuántos miligramos de cannabis le estamos dando al paciente. Sin embargo, el cannabis tiene una particularidad, o los cannabinoides tienen una particularidad a diferencia de otros medicamentos, y es que el rango de dosis, más dependiendo del diagnóstico, de si el paciente ha consumido no cannabinoides previamente, de cómo está su sistema endocannabinoide, de su sensibilidad particular y de muchos otros factores, incluyendo los medicamentos que el paciente usa previamente. A diferencia de otros medicamentos, el ibuprofeno, por ejemplo, se puede utilizar 400, 600, 800 miligramos, el acetaminofén 500 miligramos, 1 gramo. Esas son las dos dosis, pero el cannabis tiene un rango de dosificación muy amplia y finalmente se vuelve medicina personalizada y de seguimiento muy estrecho para saber cuánto va a utilizar el paciente. La fuente del cannabis que nosotros utilizamos del CBD específicamente, que es la sustancia no psicoactiva que formulamos, una cepa europea, una cepa americana, pero que finalmente lo que garantizamos en la formulación del paciente y nuestro nos garantizan con estas pruebas cromatográficas es que el total de CBD sea suficiente para hacer una formulación y que el total de THC sea menor al 1%, como puede verse en ambas gráficas. La aproximación a la cantidad de cuánto el paciente ha ido teniendo avances en la evidencia científica, pero todavía es un tema muy controversial. Trabajos como el del doctor Itán Russo con la doctora Magnum han, digamos, plasmado serie de consideraciones prácticas en la acción. Vienen que a revisar series largos actos y respondan. Y mira, relaciones grandes, cuando se llamaba hecho. En embargo,
Sí, Pablo, estamos escuchando. Víctor, me Adelante. confirma, listo, vale. Entonces, cuando nosotros vamos a decidir el tratamiento, vale, está bien, vale. Referido puede llegar espontáneo. El paciente referido es aquel en el que nos lo envía un especialista, digamos un ortopedista que lo está tratando para un dolor crónico de rodilla, decide que ya no le va a servir el tratamiento que le venía dando y decide que requiere tratamiento con cannabis medicinal, entonces lo envía a nuestra clínica. El paciente espontáneo es aquel que consulta por decisión propia. Sin embargo, como ya les había contado, le exigimos que tenga un manejo de avance instaurado y en caso que no lo tenga, lo enviamos donde su especialista para estudio primero. Valoramos las condiciones médicas con una historia clínica, una verificación de diagnósticos y de tratamientos realizados. Firma el paciente un consentimiento informado según la resolución 4343 de 2012, en la que expresa su libertad de decisión, su competencia para decidir y que ha recibido información suficiente para saber que lo que está haciendo lo está haciendo bajo todos los principios de decisión propia y de información. Y finalmente metimos una fórmula médica que debe decir la molécula, la concentración, el vehículo, la dosis y cuál es el objetivo terapéutico. Mejorar el dolor, mejorar el vómito, dormir adecuadamente, por poner algunos ejemplos. Y hacemos una preparación y despacho que ya la realiza Grow Pharmacy como farmacia a través del laboratorio con buenas prácticas de elaboración y con las condiciones de rotulado. Y hacemos un control periódico en el que aplicamos escalas de valoración, sea para dolor, sea para los síntomas que se estén tratando en el paciente, se valoran los efectos adversos, se ajusta la dosis y se cambia el compuesto en caso de ser necesario o se continúa con el mismo. Nuestra aproximación terapéutica, basados en el CBD, la sustancia no psicoactiva del cannabis o cannabidiol, parte entonces de una solución oral. Generalmente, para empezar con dosis bajas, nosotros formulamos solución oral al 5%. Si el 100% es que hay 1000 miligramos o 1 gramo de cannabinoides en 1 mililitro de solvente, perdón, de vehículo, el 5% quiere decir que hay 50 miligramos de cannabinoides en 1 mililitro. Así sabemos que 1 mililitro, en general la mayoría de los goteros en 1 mililitro tienen 20 gotas. Esto nos permite inferir que en cada gota hay 2.5 miligramos de cannabinoide, sea CBD o sea THC, esto es extrapolable a ambos cannabinoides. Y la frecuencia va a depender del diagnóstico. En algunos pacientes utilizamos cada 6 horas o cada 8 horas, en algunos pacientes como los de insomnio lo utilizamos solo en la noche. Entonces, para un efecto práctico, un adulto de 60 kilos promedio, a una dosis de 0.5 miligramos kilo día, va a utilizar 30 miligramos al día. Esto dividido en 4 dosis son 7.5 miligramos por dosis, o sea, 3 gotas cada 6 horas. Es una aproximación práctica, pero esto puede variar, como les digo, de paciente a paciente. Y lo que hacemos nosotros entonces es empezar con 3 gotas cada 6 horas y aumentar semanal a mensualmente, dependiendo de los controles que se hagan y de los objetivos terapéuticos, aumentamos 1 gota por cada dosis. Entonces en la primera semana podemos hacer 3 gotas cada 6 horas y según la respuesta del paciente lo dejamos en 3 gotas o podemos aumentar a 4 gotas cada 6 horas y valorar así sucesivamente los objetivos terapéuticos. Cuando logramos que el paciente mejore de lo que estamos esperando que mejore, buscamos quedarnos en esa dosis o incluso a veces disminuirla. Siempre empezar bajo, aumentar lento y quedarnos en la menor dosis posible que le mejore el síntoma, pero que no le genere efectos adversos. Vamos a mostrarles un ejemplo de intervención clínica, compartiéndoles un poco de lo que hemos hecho durante el año pasado. Este año tenemos una base de datos mucho más grande porque la consulta ha aumentado afortunadamente para los pacientes, porque creemos que esto debe tener un amplio acceso. De enero a diciembre del 2019 vimos 250 pacientes que inician con uso de CBD. Nosotros hacemos seguimiento con diferentes escalas de valoración, pero hay una que le aplicamos a todos los pacientes indistintamente del diagnóstico, y la escala de SF36, que es la escala de calidad de vida, en la que el paciente dice cómo estaba la calidad de su vida antes de iniciar el tratamiento y cómo está después de un tiempo de seguimiento. De esos 250 pacientes, 203 hicieron el seguimiento. Tenemos que el mayor porcentaje de nuestros pacientes son del sexo femenino. Desafortunadamente, todavía por las dificultades de acceso, por el precio, porque es un medicamento particular, la mayoría son de estrato 5 y 6. Unas edades muy variables, tenemos pacientes desde muy jóvenes hasta pacientes de 108 años, el de más edad que hemos tenido. La procedencia mayormente urbana y pues una pequeña proporción rural.
Los diagnósticos que nosotros manejamos en una gran proporción son dolor de diferentes causas, dolor crónico, no oncológico, dolor oncológico, que es el debido a cáncer, y dolores de diferentes tipos. Muchas veces dolor asociado a otras situaciones como el insomnio, como la ansiedad, pero algunas veces también vemos pacientes solo por ansiedad o solo por insomnio, una pequeña proporción de pacientes por hiporexia, que es la falta de apetito, y por último están el Parkinson, la epilepsia y otros trastornos del sistema nervioso. Esto está influido también, digamos, un poco por la maestría que yo tengo en tratamiento del dolor, que finalmente los pacientes nos buscan por ello, pero hemos visto progresivamente un aumento de consultas de pacientes por enfermedades del sistema nervioso como Parkinson, Alzheimer, secuelas de enfermedad cerebrovascular, entre otros. Los promedios de respuestas antes del tratamiento de ese cuestionario de calidad de vida eran por debajo del 50 puntos. Esta escala clasifica de 0 a 100 y el paciente mismo la diligencia según unas preguntas que se le hacen, y vemos que está muy afectadas las áreas de función física, el dolor afectaba mucho a los pacientes, poca vitalidad, poco desempeño emocional. Y una vez realizado el tratamiento, que no voy a ahondar aquí porque fue lo que ya les expliqué previamente, de iniciar por pocas dosis y hacer ajustes individualizados, la respuesta a los 2 meses de tratamiento en la mayoría de los pacientes mejoraba muchísimo. En general, lo que más mejora es el dolor físico, la salud mental y un ítem adicional que no se valora al inicio, pero sí se valora a los 2 meses, que es el cambio en la salud. O sea, qué tanto siente el paciente que cambió desde el principio del tratamiento hasta ese punto de seguimiento, y la mayoría refieren cambios de más de 40 puntos. Volviendo entonces al CBD, los efectos adversos, que siempre hay que tenerlos muy en cuenta cuando hablamos de un tratamiento de una sustancia en los pacientes, en el CBD son pocos y leves. La mitad de los pacientes refieren sedación, cambios en el sueño, y muy raramente, según la literatura, pueden haber infecciones, elevación de las transaminasas, que son sustancias producidas en el hígado, y la anemia, pero siempre lo que dice la literatura es que los efectos adversos son dosis dependientes, o sea que a una dosis mayor la probabilidad de efectos adversos es mucho más alta. Por eso empezamos con dosis bajitas y las vamos subiendo progresivamente, y la mayoría de los efectos adversos también se asocian al consumo de otras sustancias o de otros medicamentos. Nuestra experiencia nos muestra que solo la mitad de los pacientes presentan somnolencia y que el 90% de esa somnolencia es autolimitada, o sea, disminuye después de los días de tratamiento y solo en unos pocos pacientes persiste la somnolencia. Un 2% de los pacientes suspendieron debido a la somnolencia, y esto es esperable en todos los tratamientos con cualquier medicamento. Nosotros como grupo no hemos observado otros efectos adversos, pero como dice la literatura, es posible que existan. El cannabis interactúa con otros medicamentos indudablemente porque ocupa las mismas vías de metabolismo del hígado que algunos otros medicamentos, sobre todo las de esta enzima CYP450, por la que se metabolizan sustancias como las benzodiazepinas, antirretrovirales, esteroides, antiepilépticos, betabloqueadores, antidepresivos, etcétera, por lo que es importante tener en cuenta siempre qué medicamentos está utilizando el paciente antes de iniciar con cannabinoides, y vigilar según el medicamento que el paciente esté utilizando la respuesta al tratamiento, para definir en muchos casos disminución de esos otros tratamientos. Nuestra experiencia nos muestra que muchas veces, por ejemplo, en pacientes con insomnio que utilizan benzodiazepinas, lorazepam, clonazepam, el CBD empieza a mejorarles el patrón del sueño y a generar más sueño por estas benzodiazepinas, y empezamos a disminuirlas, y esto es positivo porque las benzodiazepinas son adictivas, pero si no las disminuimos puede terminar en efectos adversos. Igual pasa, por ejemplo, con los opioides. El cannabidiol CBD tiene una interacción muy bonita con los opioides porque genera nuevamente tolerancia de los mismos. Los opioides son sustancias que generan adicción, generan tolerancia. Esto quiere decir que los pacientes tienen que consumir cada vez dosis mayores de opioides, y cuando empezamos con el CBD, esa tolerancia disminuye. Si yo no le disminuyo al paciente la morfina o el tramadol, que son los opioides, cuando inicio CBD, esa cantidad tan alta de morfina o de tramadol que el paciente está tomando le va a generar más vómito, le va a generar más efectos adversos del tramadol o de la morfina. Entonces, mientras aumento el CBD, tengo que ir disminuyendo la morfina, el tramadol o los opioides que el paciente esté tomando, evitando efectos adversos, pero también disminuyendo la posibilidad de adicción y teniendo pues como ese efecto sinérgico entre las dos sustancias para el tratamiento del dolor. Sobre las condiciones terapéuticas, entonces, con todo lo que hemos hablado, cuando se inicia un tratamiento, no se deben suspender inicialmente otros medicamentos hasta evidenciar efectos terapéuticos de los cannabinoides. Se debe elegir para disminuir los medicamentos con potenciales efectos adversos, como las benzodiazepinas o los opioides, disminuir de forma progresiva
se debe avisar a la especialidad del paciente que lo está tratando, ortopedia, medicina interna, medicina del dolor, etcétera, sobre el tratamiento con cannabinoides para que ellos sepan también qué está pasando con el paciente y decidir entre los especialistas que están tratando al paciente sobre la suspensión de otros tratamientos. En el futuro cercano se nos viene entonces, más allá del THC o del CBD, los preparados con cannabinoides individualizados, aparte de estos, que las posibilidades son amplias y son muchas, y pues sería terreno para otra charla completa los efectos de los otros cannabinoides. Saber qué terpeno le estamos dando al paciente, porque sabiendo qué terpeno, mirceno, limoneno, pineno, bueno, muchos terpenos diferentes que hay, podemos tener efectos sinérgicos, como ya les había explicado con los cannabinoides, saber qué ratios o qué proporciones y combinaciones de cannabinoides tenemos en cada medicamento para estandarizar finalmente los tratamientos y poder hacer seguimiento. Ya para terminar, estamos entrados en los 45 minutos de charla, vamos a hacer unos casos clínicos para repasar lo que hemos venido mirando. Este primer caso clínico, un caso de dolor crónico, una paciente de 48 años de profesión secretaria que refiere como motivo de consulta: me duele todo. Una paciente que llevaba 3 años de dolor generalizado, un dolor fluctuante que iba desde 3 sobre 10 hasta 9 sobre 10. La paciente decía: a veces me toca ir a urgencias a hacerme inyectar. Una paciente con antecedente de gastritis crónica que se empeoraba con los AINES, ibuprofeno, naproxeno, o sea que cuando tomaba sus medicamentos para el dolor le empeoraba la gastritis, y que no toleraba los opioides, tramadol, morfina, porque le generaba vómito. La paciente lo valora reumatología, le hacen estudios, etcétera, y la remiten a clínica del dolor. Le determinan que es una fibromialgia, le inician manejo con estos 2 medicamentos, pregabalina y sertralina, y luego de 3 meses sin mejoría le dice la especialidad que debe aprender a vivir con su dolor. Este debe aprender a vivir con es una frase que desafortunadamente la medicina, ante la impotencia en muchos síntomas, ha utilizado. Esto no es correcto y esperamos que no pase más, pero ya Natalia, por ejemplo, ahorita nos contaba con los niños con epilepsia, pasa muchas veces que le dicen a las mamás: tiene que aprender a vivir con las convulsiones de su hijo, etcétera. Es una realidad que el cannabis está llegando a cambiar, afortunadamente, en muchos casos. Luego de que le dicen eso, la remiten a psiquiatría y psiquiatría la manda a nuestro servicio referido. Se valora el caso y se decide iniciar manejo con CBD en fórmula magistral. Empezamos con la dosis mínima. Se le advierte a la paciente todo lo relacionado a efectos adversos y a la evolución de sus síntomas, y se cita control en 1 mes. Y la paciente refiere que el dolor le bajó a 2 sobre 10, sigue con dolor, nadie está diciendo que el cannabis sea una panacea que desaparece el dolor. En algunos pacientes pasa, pero en algunos otros les ayuda a llevar el dolor a un nivel tolerable, manejable, que le genere una calidad de vida mejor. Esta paciente refirió disminución y menores fluctuaciones en el dolor, o sea, ya no le subía 9 sobre 10, sino que era manejable, digamos. A la paciente, como mejoró evidentemente y no tuvo efectos adversos, se le indicó continuar con la misma dosis y ser revalorada por su especialidad tratante, quien finalmente avala el tratamiento con cannabinoides, y es una paciente pues exitosa para nosotros. Caso 2 de dolor crónico, un conductor de 100 kilogramos, 52 años, que refería a dolor en las rodillas, esperable además con 100 kilos. Un paciente con 5 años de evolución que dice que cada que camina, está de pie, se le empeora el dolor, y que refiere que ya es 8 sobre 10, que no aguanta las rodillas, que nada le sirve. Además es diabético, hipertenso y tiene un montón de medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Lo valora ortopedia, le determina que tiene una artrosis de las 2 rodillas, le mandan un plan nutricional, pero el paciente no se adhiere y no baja de peso, entonces nunca mejora. Le inician tratamiento, con tramadol y acetaminofén. El ibuprofeno, diclofenaco, etcétera, están contraindicados por la hipertensión y la diabetes. Entonces el paciente va aumentando el tramadol por el dolor, va aumentando hasta 40 gotas cada 8 horas. Eso es una bestialidad de dosis que puede generar efectos adversos graves y hasta la muerte. Lo remiten a psiquiatría, pero porque ya se vuelve adicto a los opioides, y el paciente rechaza y dice: no, es que yo me tengo que tomar las 40 gotas porque si no, no aguanto el dolor. Lo envían finalmente a nuestro servicio y se valora al paciente. Se inicia con una dosis moderada de 5 gotas cada 6 horas por el peso, porque es un paciente más pesado, entonces requiere más dosis. Y el objetivo en este paciente no fue disminuir el dolor, sino disminuir la dosis de tramadol, que era lo que lo estaba poniendo en más riesgo. Al mes de tratamiento, la escala del dolor bajó de 8 a 4 sobre 10, y la dosis de tramadol logró ser bajada a 20 gotas cada 6 horas, a una dosis, digamos, ya terapéutica más adecuada. Entonces, logramos mejorar el dolor, logramos disminuir el riesgo de muerte por tramadol, y para nosotros es un caso exitoso. Y esta paciente, el caso 3, es una paciente con insomnio y ansiedad
de 50 kilos, profesión bailarina, 35 años, perdón. Dice, no duermo bien y me dan ataques de pánico. Un año de evolución de insomnio, de conciliación y de mantenimiento. Refiere que los ataques de pánico empeoran cuando trabaja en la noche y no tiene antecedentes de importancia. Refiere consumo de sustancias mixtas esporádicos, sobre todo cuando trabaja, y acude espontáneamente a nuestra consulta sin haber sido valorada por otro médico. Dice, algunas veces ha ido a urgencias y me dan un calmante para dormir. No creo en los médicos, pero sí en el cannabis. Se valora al paciente. Para nosotros cumple criterios para trastorno de pánico y de insomnio. Se le educa sobre su patología y la importancia de un diagnóstico y manejo adecuado. Se le solicitan exámenes para empezar a hacer diagnóstico de lo que le está ocurriendo. Y en vez de formularle cannabis responsablemente, nosotros la mandamos a psiquiatría y a psicología. La educamos, sin embargo, sobre el uso de los cannabinoides, diciéndole que no son el manejo adecuado inicial de sus patologías, que debe estudiarse el caso por su especialidad primero, debe recibir manejos de primera línea de apoyo psicoterapéutico a manejo por su especialidad. Vamos a decidir, según lo que la especialidad determine y los cambios en el estilo de vida, si podemos usar cannabinoides con ella o no, pero creemos que este no es el momento. Todos estos ejemplos se los pongo para que nos demos cuenta que el cannabis no es para todo el mundo, que las dosis varían dependiendo de un paciente a otro y que lo importante es el manejo multidisciplinario y un abordaje clínico juicioso desde un producto que sepamos qué es lo que contiene, desde un paciente que esté informado y desde el seguimiento clínico estricto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la corporación Clays y a la audiencia y esperamos estar presentes para responderles las dudas y siempre pues atentos a lo que nuestros amigos puedan necesitar. Muy bien, muchas gracias, doctor Paulo, por acompañarnos de nuevo en esta cuarta versión, tercera en formato internacional del seminario de cannabis medicinal de la corporación Clays. El doctor Paulo nos ha acompañado en todas las versiones con Grow Pharmacy también como una de las organizaciones aliadas. Muchas gracias a ellos y a Paulo por habernos compartido. Vamos a tener poco tiempo para las preguntas, sin embargo vamos a empezar entonces a hacer algunas de las preguntas y a intentar ser un poco sintéticos para poder responder la mayor cantidad posible, Pablo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Listo, nos dice Haider Ceballos que si un odontólogo puede prescribir cannabis medicinal. Bueno, esa pregunta es interesante en el sentido de que la ley colombiana autoriza prescribir medicamentos a unas pocas, digamos, profesiones, pero entre esos están incluidos los médicos, los odontólogos, fisioterapeutas para algunas cosas muy puntuales, incluso la enfermería profesional para temas de planificación familiar, por ejemplo. Los odontólogos pueden prescribir medicamentos para el manejo del dolor asociado a temas de odontología. Es importante que los pacientes y el público y la persona que hace la pregunta sepa que el cannabis tiene muy buena evidencia en el tratamiento del dolor crónico, pero no en el tratamiento del dolor agudo, porque se transmiten por vías diferentes en el sistema nervioso y en las vías del dolor agudo no hay receptores cannabinoides, pero sí los hay en las vías del dolor crónico. Entonces el odontólogo puede formular cannabinoides, por ejemplo, en una neuralgia debida a un problema dental o de la articulación temporomandibular, a un dolor crónico de la base de la boca que no responde al tratamiento con otras cosas, podría hacerlo, podría formular CBD sin necesidad de fórmula de control especial o THC teniendo fórmula de control especial de la gobernación de Risaralda en este caso. Ok, nos pregunta Andrés Pinto, ¿a qué se refiere cuando se habla de cannabis nutricional? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Cannabis nutricional? Nutricional, sí, sí, sí. Bueno, yo no lo mencioné en mi presentación, pero supongo que nos está preguntando si, sobre las posibilidades de utilizar el cannabis como un suplemento nutricional. En Estados Unidos, por ejemplo, el CBD, fuera de ser un tratamiento para diferentes cosas, se considera un suplemento porque mejora la recuperación muscular, mejora los tiempos que se demoran, por ejemplo, los deportistas en recuperarse de una lesión o en recuperarse de lo que conocemos, entre comillas, como el molimiento o el dolor muscular secundario en entrenamiento. Entonces, en algunas partes donde no es exigido el tema de formulación, lo mandan abiertamente el CBD como un suplemento nutricional. No sé si eso responde a la pregunta. Yo no mencioné el tema, de pronto se malentendió, yo no lo mencioné en mi presentación cannabis nutricional, pero si eso responde la pregunta del oyente, esperemos que sí.
Ok. Sin embargo, si Andrés nos puede aclarar a qué se refería exactamente, estamos pendientes para poder hacer la aclaración si es necesario. Juan Velázquez nos pregunta si puedo tratar a un familiar sin fórmula médica de mi propio autocultivo, específicamente Alzheimer. Bueno, la ley colombiana, como les contaba, decreto 613 y normas sucesivas, resolución 315, dice que el cannabis para uso oral debe ser bajo fórmula magistral con fórmula médica. La fórmula médica va a decir qué cantidad de cannabinoides necesita el paciente, a qué dosis y con qué frecuencia. La fuente de la que el paciente finalmente consiga ese cannabis medicinal, este tema ya es muy controversial. Si hay un laboratorio que le entregue el medicamento, que es lo ideal, uno como médico simplemente elabora la fórmula, el paciente debe conseguirla por los medios legales, pero el decreto 613 deja en el tintero esa posibilidad de utilizar el autocultivo como una fuente de tratamiento, porque además especifica y deja preciso que el autocultivo es legal en Colombia y determina que es aquel en el que se siembran menos de 20 plantas con fines de uso única y exclusivamente personal. Si usted autocultiva y le comparte a una persona que no es de su familia, le traspasa, y sea con un fin altruista, con un fin benevolente, la ley puede estar considerando que hay tráfico de sustancias ilícitas y generarte problemas legales. Pero si es para el uso personal, la ley misma considera que no hay ningún problema en que autocultives y finalmente con la fórmula del médico tú puedes elaborar tu propia medicina. Es una lectura que hacemos, una lectura que no está soportada por más detalles que ese rengloncito de la ley que dice que el autocultivo es permitido. Esto habría que ahondar más en el tema, pero sabemos que muchos pacientes la única fuente que van a tener, y sobre todo cuando se trata de THC para el tratamiento de sus dolencias, es el autocultivo. Muy bien, nos pregunta Juan Fernando González que si tiene alguna opinión acerca de cómo empezar a hacer investigaciones del uso de THC para diferentes tratamientos, pero sin dejar de lado la posible dependencia que genera este cannabinoide. Bueno, el tema del THC y la dependencia es un tema que está todavía sobre el tintero, eso está por estudiarse. No hay ningún estudio que me demuestre que el THC genera dependencia, como no hay ningún estudio tampoco que me demuestre que no la genera. En la práctica yo podría decirles que a las dosis terapéuticas que utilizamos normalmente es una sustancia que no genera dependencia y por dependencia entiendas esa necesidad constante, imperiosa de utilizar la sustancia, so pena de unos síntomas de no utilizarla, que es lo que pasa con el tramadol, la morfina, lorazepam y benzodiazepinas, etcétera, no observamos lo mismo con los cannabinoides. Diferentes con el tema del cannabis de origen ilegal, del narcotráfico, el consumo con fines recreativos. Yo tengo que contarle a la gente que hemos evidenciado por estudios de amigos, de Échele Cabeza, de otros grupos de Colombia, que cuando analizan el cannabis proveniente del mercado negro, este contiene trazas de morfina, contiene trazas de heroína, contiene otras sustancias que muy posiblemente se incluyen en ese cannabis para generar adicción en los usuarios del cannabis recreativo. Pero aquello no pasa cuando estamos hablando de cannabis medicinal y de un cannabis regulado que sabemos que solo tiene THC. No se ha podido demostrar definitivamente que haya dependencia. Entonces, en ese orden de ideas, la posibilidad de utilizarlo y de estudiarlo, de investigarlo en un entorno clínico es la posibilidad más importante que tiene no solo el mundo y no Colombia en este momento por la forma como está determinada la ley. Ahora, la limitante es de dónde sale ese THC que le vamos a administrar a los pacientes. Nosotros hemos tenido experiencias de casos clínicos, aquí compañeros de la Universidad Tecnológica lo han estudiado, por ejemplo, en pacientes psiquiátricos, etcétera, pero son casos individuales y con unas limitantes es que son productos que no son de laboratorio, sino son productos pues con cierto cuidado, pero artesanales, ¿cierto? Para poder hacer estudios grandes tenemos que tener THC que venga de un laboratorio, una fórmula homogénea, una fórmula estandarizada, y eso apenas va a empezar a ocurrir. En este momento, el único que está produciendo fórmulas magistrales de THC es un laboratorio que no va a decir el nombre, que es uno de los más grandes licenciatarios del país. Esperamos que eso empiece a aumentar y pues se nos permita entonces a los médicos y a los investigadores empezar a investigar en los pacientes con THC. Por el momento lo hacemos con CBD, que es lo que tenemos disponible y accesible en este momento. Bien, Germán Sánchez nos pregunta sobre el efecto séquito, digamos nada en especial. Y John Morales y Paula Andrea Amado nos pregunta si conoce experiencias en pacientes con enfermedades huérfanas. Bueno, primero les cuento que
El efecto séquito nosotros lo hemos evidenciado en algo muy puntual. Una de estas cepas que yo les mostré que utilizamos es alta, aparte de ser alta, perdón, en CBD, es alta en un cannabinoide que se llama mirceno, y el mirceno, cuando está en compañía de los cannabinoides, aumenta la somnolencia de ese preparado, o sea, genera sueño. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene dolor pero no tiene problemas del sueño, utilizamos la cepa que no tiene mirceno. Pero cuando tenemos un paciente con dolor, pero también con alteraciones en el sueño, utilizamos la cepa que tiene mirceno, y lo que observamos es que el paciente duerme como un bebé, por decirlo en términos coloquiales. Otra de las interacciones que nos muestra el efecto séquito es cuando utilizamos el CBD y el THC juntos. Por ejemplo, en pacientes con dolor por cáncer, se formulan los dos cannabinoides y se logra que el CBD mejore el dolor, que el THC esperamos que sea así, disminuya la progresión del cáncer, y que a la vez, estando juntos, se disminuya el efecto psicoactivo del THC, o sea que el paciente no tiene efectos traba, entre comillas, le permite tener lo mejor de los dos cannabinoides sin tener efectos adversos. Eso es el efecto séquito y es plenamente observable en la práctica clínica. Ahora, sobre lo que me preguntan del tratamiento en enfermedades huérfanas, nosotros hemos tenido una bonita experiencia, por ejemplo, en síndrome de Guillain-Barré. Es una neuropatía periférica, una enfermedad de los nervios de las extremidades que genera dolor, incapacidad, dificultad para el movimiento, y que no tiene tratamiento, y hemos logrado resultados sobre todo en la progresión, en evitar que progrese tan rápido con el uso de cannabinoides. En otras enfermedades huérfanas, pues bueno, esos tipos de epilepsias refractarias que ya Natalia nos contó mejor la experiencia que tiene con los niños. Si bien nosotros no tratamos casi niños, muchas veces nos han buscado para el tratamiento de síndrome de Lennox-Gastaut, entre otras formas de epilepsia refractaria. Refractaria quiere decir que convulsionan mucho y que no responden a las líneas de tratamiento, o sea que a pesar de darles 2, 3, 4 medicamentos, continúan convulsionando, y la experiencia es muy positiva con CBD. Paciente con porfiria intermitente aguda, tenemos una paciente que logró modular la aparición de episodios de porfiria intermitente, que se caracteriza por un dolor abdominal intenso, que se desencadena por el consumo de un montón de medicamentos. Los pacientes no pueden utilizar casi nada, y con CBD logramos modular la aparición de síntomas en una paciente. Todo esto está pendiente de publicación, sobre todo por el tema legal. En nuestro grupo nos gusta hacer todo muy normados, muy seguidos, siguiendo muy al pie de la letra de la ley, pero eso nos limita también para la publicación de la investigación científica. Sin embargo, 2020 es el año. A partir de ahorita en adelante lo que se viene es un montón de evidencia científica que va a salir de todos estos procesos, no solo el nuestro, sino el de otro montón de colegas que están trabajando en el tema. Muy bien, Pablo, vamos llegando al fin, pero ojalá tengamos unos 2 minuticos más para responder por lo menos otra pregunta. Nos pregunta Sebastián Mora, Por supuesto. que además lo saluda. Sebastián Mora dice que mi mamá sufre de artritis reumatoide y el cannabis es lo que ayuda a dormir, a bajar el dolor. Sin embargo, quisiera que mi mamá tuviese un mejor estudio de su enfermedad con el uso, por ejemplo, de fórmulas magistrales. ¿Cómo procedemos? Sebastián, primero de todo un saludo. Sebastián es un hermano de la casa, hemos crecido en este tema del cannabis medicinal juntos. Igual saludos para Santiago Acosta, el veterinario que nos acompañó en estos días, y para tantos profesionales que nos estamos dando la batalla y la lucha por este tema. Sebastián, en el tema de la artritis reumatoidea es muy importante el trabajo mancomunado del médico que formule cannabis medicinal con el reumatólogo, para que no solamente evidenciemos la mejoría sintomática del paciente, sino que podamos tener una evidencia más estructurada con los exámenes de laboratorio seriados y mirar cómo responde el paciente para que podamos evidenciar ese tipo de cosas. Las formulaciones magistrales en los pocos pacientes con artritis reumatoidea que tenemos, preferimos iniciar por ratio 1:1, pacientes con igual cantidad de CBD y de THC, e irlas ajustando en función de la respuesta del paciente. En unos cuantos pacientes nos ha tocado inclinarnos hacia el THC con todas las dificultades que eso trae. Nos ha tocado inclinarnos hacia el THC porque hemos visto que la artritis reumatoidea responde mejor. Cuando tenemos solamente CBD, mejora el dolor y el sueño, pero la deformidad de las articulaciones progresa, todos los demás síntomas asociados a la artritis progresan. Cuando utilizamos o igual ratio de las dos cannabinoides principales o más THC, vemos que no solo mejora el sueño y el dolor, sino que también empiezan a mejorar, a disminuir la progresión de la deformidad articular, a disminuir la migración que estos pacientes tienen del dolor que les salta de una articulación a otra, y entre otras cosas, nos ayuda también a disminuir los marcadores inflamatorios. Esos pacientes suelen tener, por ejemplo, una sustancia que se llama la PCR, que es la proteína C reactiva, que es un marcador que nos dice qué tan inflamado está el paciente, es una muestra de sangre, y con THC el PCR baja. Eso lo hemos evidenciado en nuestros pacientes.
y no pasa tanto cuando utilizamos CBD solo. Eso es como un juego, como un ecualizador que nosotros como médicos podemos ir ajustando hasta lograr los mejores efectos en el paciente. Muy bien, Paulo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta tercera edición de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Nos excusan las personas a las que no podemos terminarles de responder las preguntas que están haciendo en el chat. Hay varias personas interesadas en contactarse con Grow Pharma, sin contactarse con vos, ¿cómo pueden hacer? Canales de contacto y demás. Bueno, muy importante nosotros, sí, en medio de esta pandemia esto nos cambió a muchos, digamos, la vida en muchos aspectos. Grow Pharma, si no es ajena a esta realidad, nosotros hicimos una transformación digital, dejamos nuestro consultorio presencial para protegernos a nosotros, proteger a nuestros pacientes. En este momento estamos trabajando por videollamada, atendiendo domicilios de productos, la parte de la farmacia. Nosotros como médicos estamos atendiendo a través de los medios virtuales. Citas médicas, dudas, cualquier solicitud o necesidad que tengan, pueden escribirnos o llamarnos al 4294. 321-671-4294. También pueden buscarnos en nuestra página web www.growpharmacy.co, que va a estar disponible en un par de días, estamos en construcción. O pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook Grow Pharmacy, Instagram Grow Pharmacy Co., Doctor del Cannabis, que es mi red personal del tema de cannabis medicinal, Doctor del Cannabis en YouTube, Doctor del Cannabis en Instagram, o Doctor Paulo Gómez en Facebook. Nuevamente les doy el número 321-671-4294. Recordarles que todos los productos que utiliza Grow Pharmacy de uso tópico, los de aplicación en la piel, cremas, lociones, champús, etcétera, son de venta libre, no requieren de mi intervención ni de fórmula médica, pero los productos de uso oral para el tratamiento de las enfermedades específicas sí requieren de la valoración del paciente y de una fórmula magistral. Muy bien, Paulo, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Seguimos generando estos espacios de encuentro desde la Corporación Clays. Esperamos tener muchas más ediciones de nuestro seminario de cannabis medicinal y que nos sigas acompañando vos y que nos siga acompañando Grow Pharmacy como lo ha hecho en los últimos años. Víctor, muchas gracias a Giovanni, muchas gracias a Clays, a todo el equipo de trabajo de ustedes, siempre parte de la familia básicamente. Este trabajo venimos haciéndolo hace 4 años y esperamos que esto sea parte de la construcción de la historia del cannabis medicinal en Colombia. Muchas gracias a la audiencia, siempre prestos en nuestras redes sociales, nuestro teléfono, donde me quieran localizar para lo que necesiten. Grow Pharmacy es una gran familia, somos un grupo de jóvenes que venimos trabajando fuertemente por esto y también estamos dispuestos a continuar adelante en este tema del cannabis medicinal, y de la mano de gente como Clays seguramente vamos a lograr seguir llegando a más personas y pues avanzando en este tema. Muchas gracias de verdad.